Ok, 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 ok. Veamos, para lo de hoy. Hola, Estefanía. Me interesa hacer un ejemplo más, un poquito más, un ejemplo de lo que hemos estado viendo y a lo mejor dejarte uno como preensayo de examen. Para que veas pues un ejercicio y lo puedas resolver tú solita. Me interesa ya acabar el curso, quedamos que pues la siguiente semana todavía es laborable, pero pues como ya no alcanzo a hacer un tema completo nuevo, pues ya mejor ahí la dejamos. Me interesa que el próximo miércoles hagamos el examen parcial de estas aplicaciones y ahí se acaba el curso. Entrego calificaciones el jueves para saber quién hace final y quién no hace final. Los que no hagan final se pueden dividir en los que están exentos y quienes van a extra. Y ya de ahí pues le seguimos. Y entonces hoy voy a hacer un ejemplo de muy al estilo CSI. ¿Conoces las siglas CSI de una serie gringa? ¿Sabes qué es CSI? Es de crímenes, ¿no? Ajá. Por sus siglas en inglés es Crime Scene Investigation. Ajá, entonces es una serie, son como 3 series, ¿no? Porque hay un CSI que está en Las Vegas, creo. Hay uno en Nueva York y hay uno en... Hay otro en la costa. No me acuerdo cómo decían que está en la costa. Pero bueno, Josefina no conoce. Bueno, pues es una serie donde investigan crímenes. Y la premisa es muy simple. Llega el muchacho Chicho, llegan los héroes de la serie. Voy a dibujarlos aquí. Mira, estos dos son los héroes, los protagonistas. Y resulta, imagina que estos cuates llegan a las, no sé qué te gusta, a las 2 de la madrugada, a las 2 a.m., a una escena del crimen. En esta escena del crimen, pues hay un cuate difunto. Le voy a dibujar así. Este cuate ya falleció, desafortunadamente. A las 2 de la mañana llegaron ellos, ¿eh? Ellos llegaron a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana vamos a suponer que estaban como en Morelia y vamos a ponerle que están a una temperatura de 20 grados centígrados. La temperatura en Morelia es más o menos constante. Supongamos que es 20 grados centígrados. Entonces llegaron a las 2 de la mañana. Entre que sí y que no, pasa una hora haciendo allí, investigan las huellas del crimen y las arañas, y pasa una hora. Y entonces, bueno, pues el cadáver del cuate pues sigue estando allí, todavía no se lo han llevado porque están haciendo las investigaciones. Como es en la madrugada, probablemente la temperatura no cambia, entonces supongamos que sigue a 20 grados centígrados, pero ya son las 3 de la madrugada. Estos investigadores, nuestros protagonistas, tomaron la temperatura corporal del cadáver. A las 2 de la mañana, el cadáver tenía temperatura corporal de 30 grados centígrados. Y a las 3 de la mañana, ya cuando se iban, tenía temperatura de 26. Y entonces, en esta serie hay muchas cosas que saben. Una de esas cosas que saben y de lo que se... ¿Y ahora por qué Lorena está solicitando acceso al del 1 de junio si según yo eso ya está libre? Que me acaba de llegar el correo. Lorena quiere entrar al archivo del 1 de junio. Perdón, yo quería entrar al de hoy. Ah. ¿Y ya puedes entrar al de hoy? Deje veo, porque ahora como que se actualizó el Google Meet y no le sé bien. Sí, se actualizó. Ah, sí, cierto. ¿Quién sabe dónde está el Meet? Digo, el link de los archivos. Ah, ya lo hallé. ¿En dónde lo hallaste? En el signo de admiración.
No es, ajá, o la I de información. Ujú. Ahí está, thank you. Qué bueno que me dices. Entonces, decía los de CSI, lo primero que te dicen los del CSI es, llega otro doctor y te dice la hora aproximada de la muerte. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? ¿Todo bien? Sí, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, no te alcancé a escuchar, perdón. Sí, estoy en Perdón, línea. ya regresé. Ah, que ya regresaste. Para Estefanía, Josefina y Alondra, ¿todavía estoy en línea? ¿Sí se ve mi pantalla compartida? Sí. Ok, thank you. Ok, entonces ahí están mis dibujitos. Entonces yo te voy a preguntar dos cosas al estilo de CSI. Lo primero que te voy a preguntar y que lo resuelven luego en la serie es ¿a qué hora se chutaron a este cuate? Cuando este cuate todavía estaba vivo, pues ¿a qué hora lo mataron? Le dicen en la serie hora de deceso. No sé cómo se escribe deceso. Déjame buscar. Hora de muerte. Le voy a poner deceso, se escribe con S y luego C, o como me dijo Lorena, hora de muerte. Nada más que muerte se oye como que más creepy. Pero bueno, entonces lo que hace la serie es primero te dice a qué hora falleció el fallecido, y esa es la primera pregunta. Quiero yo saber la hora del crimen, y quiero saber, nomás por inventarme algo, la temperatura del cadáver a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, nomás porque sí. Nomás es para inventarme y hacer cuentitas. Entonces, como acostumbro yo, te voy a hacer una pregunta. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No estoy preguntando cuál es la hora, ni estoy preguntando cómo se resuelve. Nada más quiero saber si se entiende todo lo que dibujé. Sí. Sale, vale. Entonces vamos a resolverlo. Pues para empezar, es un problema de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton te dice cómo cambia la temperatura de un objeto, ahorita es el cuerpo del cadáver, según el tiempo, y es proporcional a la temperatura del cuerpo o cadáver menos la temperatura del medio, la temperatura del cuarto. Y entonces puedo yo escribir, por ejemplo, para este momento, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, pues es K por la temperatura menos 20, porque ahorita el 20 es la temperatura de la habitación donde está el cadáver. Y lo puse en la mañana para que no haya mucho cambio. Entonces, yo sé que Estefanía lo va a querer resolver como lineal, pero lo voy a resolver como separable porque es más rápido ahorita por separable. El día del examen, la próxima semana, ustedes tendrán libertad de resolverlo por el método que quieran. Y además a Londra también le gustan las separables. Y esta sí se va a poder. Esto es separable porque si el paréntesis que dice t menos 20 lo paso dividiendo y la diferencial del tiempo la mando para el otro lado, pues ya me quedaron así. Las t's de temperatura, las t's mayúsculas ya me quedaron a la izquierda. Y las t's de tiempo, las t's minúsculas ya me quedaron a la derecha. Entonces, integrar esto es muy fácil. La integral de la izquierda es simplemente logaritmo de t menos 20. Ya. Eso lo hace pues muy sencillo. Y del otro lado, pues la k es constante, entonces ya la saqué de la integral. Y entonces nada más pues queda la integral de la diferencial. Aquí le voy a poner la t de tiempo. Esa es la integral. Ya, acabé. La hicimos ahorita separable y esta salió muy bonita. Entonces ya acabé de integrar. Lo que tengo que hacer ahora es despejar la t de tiempo, la t de temperatura, digo, la que marqué en rojo, porque esa es la función que me va a expresar la temperatura. Entonces, el despeje, pues tengo que quitarle ese logaritmo. Para quitarle ese logaritmo, voy a poner una exponencial. La exponencial de k
por T más C. Y habíamos dicho que hay un truco para esa exponencial. Lo que se esté sumando lo puedo pasar. Parece una carita llorando, la T menos T, tal. Como que sí. ¿Te refieres a esta que está arriba? Sí. Es un poquitín. Entonces decía, hay un truco aquí para esta C. Entonces esa C, pues la puedo romper allí. Y me interesa romper la E a la C porque la E es un número, o sea, es una constante. Y una constante elevado a una constante, pues sigue siendo constante. Ya, la puedo dejar allí. Y entonces finalmente, el modelo, la expresión que modela la temperatura, pues es una constante por la exponencial elevado a la k por tiempo más 20. Ahí está. Ya resolvimos la ecuación diferencial. Esa es como que la parte pues, normalita, estándar. Voy a escribir eso. Ya se me perdió la O. Resolví la ecuación diferencial. La voy a abreviar con ED. Ya resolví la ecuación diferencial. Pero la solución de la ecuación diferencial así como está, pues no me sirve de mucho, porque yo necesito saber a qué hora, la hora de deceso, y quiero saber a las 5 de la mañana qué temperatura va a tener el cuerpo. Entonces, pues así como está no me sirve. Debo obtener los valores de la constante C y la constante K. Porque para yo saber a qué hora está, para yo poder tener pues, las temperaturas en distintos tiempos, yo le voy a querer decir la temperatura después de una hora de fallecido. Y me va a dar algo, quién sabe. Y yo le voy a poder decir la temperatura a las 2 horas de fallecido. Y me va a dar algo. Eso es lo que necesitamos saber. Y sobre todo, lo que necesitamos saber, pues es a qué hora se echaron al cuate. Entonces, antes de avanzar, te pregunto si hasta aquí voy bien. Sí. Excelente. Ok, entonces, para resolver la C y la K necesitamos usar las condiciones iniciales. Pero aquí hay condiciones iniciales un poquito distintas como las habíamos usado antes. Distintas porque, porque yo no le puedo decir, aunque dice que a las 2 a.m., una información falsa es que escriba yo la temperatura a las 2. Temperatura al tiempo 2 es 30. Esto está mal. Es algo parecido. En los ejemplos anteriores sí lo habíamos usado así. Tiempo del 2 te daba 30, porque esos son los datos. Pero no sabemos, no está bien porque el tiempo original es a la hora de deceso. Entonces, como no sabemos a qué hora de deceso, no sé si el cuate tuvo el accidente a la medianoche, o a lo mejor fue a la 1, o a lo mejor fue antes. ¿Se entiende por qué no puedo decir T de 2 es igual a 30? Sí. Ok. Entonces, pues ese enfoque va a cambiar. Pero hay algo que sí sabemos y que no está escrito en el problema. Si yo digo que el asesinato o el accidente sucede en el tiempo cero, o sea, en el inicio, sabemos algo. Sabemos cuál es la temperatura del cuerpo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Justo a la hora del asesinato, sabemos cuál es la temperatura de este cuerpo. ¿Me crees eso que acabo de decir? No, yo no entendí. Ok. Primero quiero... Ok. Vamos a suponer que la hora de deceso
lo marco como el tiempo cero. En los ejemplos anteriores, el tiempo cero era el inicio de tu experimento. En los ejemplos anteriores, cuando teníamos una barra de metal que la guardábamos en un cuarto especial, en cuanto metíamos la barra al cuarto especial, le decíamos, ese es el tiempo cero. O en el ejemplo del virus de la gripa en el campus, decíamos, en cuanto hay un contagio, en ese momento es el tiempo cero. Entonces voy a decir que el tiempo cero es justo a la hora de deceso. Y en el tiempo cero sí sabemos cuál es la temperatura de este cuate. Vamos a suponerla que la temperatura de este cuate es 37 grados centígrados, porque esa es la temperatura promedio de una persona. Si la persona no está enferma y no tiene padecimientos específicos, la temperatura estándar promedio de un humano es 37 grados centígrados. Entonces, justo en cuanto fallece, pues su temperatura es 37 y ya de ahí va a empezar a disminuir. Y entonces por eso yo digo que en el tiempo cero, o sea, justo a la hora del accidente, la temperatura era de 37. A ver si lo dije mejor. Si no, Sí, ahora sí ya. ok, thank you. Claro. Entonces, ese dato no estaba en el ejercicio, pero pues es algo más o menos estándar. Y es lo que en las series de CSI, pues eso siempre lo suponen. Vamos a suponer que el cuate estaba a temperatura normal. Entonces, con esta pista ya podemos obtener una de esas dos constantes. Si yo sustituyo esos dos valores en amarillo en el modelo es el que está arriba con un subrayado en color rojo. Ese es el modelo. Y como lo hemos estado haciendo, si yo sustituyo la T mayúscula, que sea 37, déjame cambiar la tinta, esta 37, es igual a C por E a la K por 0 más 20. Fíjate cómo sustituí la T mayúscula de temperatura en 37 y la T minúscula de tiempo en 0. Y entonces eso me dice que 37 es igual a C más 20. Entonces, por lo tanto, a lo mejor ya conoces este símbolo, estos tres puntitos significa por lo tanto. Por lo tanto, la C vale 17. ¿Me crees esos numeritos? Sí. Alondra dice que sí. Sí. Sale, vale, thank you. Y entonces, el nuevo modelo, bueno, es que es el mismo modelo, nada más que ya con una literal menos. El nuevo modelo es temperatura, es igual a 17 por la exponencial de K por tiempo más 20. Lo escribí en la siguiente hojita. Ya nada más tengo que saber quién es la K. Y entonces vamos a entender esta parte. Le voy a poner la temperatura a la hora de la muerte es de 37, eso ya lo hicimos. La temperatura a la hora de la muerte más algo desconocido es igual a 30. Voy a explicar esto. La temperatura a la hora de la muerte era 37 porque dijimos que justo a la hora de la muerte pues estaba vivo. Y estando vivo tiene temperatura de 37. A la hora de la muerte más un tiempo desconocido... espérame tantito. A ver, parece que dije algo chistoso. A la hora de la muerte... es que dije a la hora de la muerte estaba vivo. Entonces ahí es donde parece que está lo chistoso. A ver... Entonces, justo un segundo antes de que estuviera muerto, pues estaba vivo. Y entonces, justo un segundo antes de que muriera, su temperatura era de 37, porque estaba vivo. Y entonces, justo a la hora de la muerte, sigue estando en 37, porque la temperatura no baja tan rápido en un segundo. Entonces, a la hora de la muerte es 37 grados. Y eso es lo que dibujé aquí en este primer cuadrito. Justo a la hora de la muerte la temperatura es de 37 grados. Pero pasa un tiempo desconocido entre, lo voy a marcar en color azul, en estas dos donde estoy marcando una flechita, hay un tiempo desconocido.
porque los protagonistas del CSI llegaron a las 2 de la madrugada. Entonces como no sabemos a qué hora se murió, pues no podemos saber cuánto tiempo pasó del primer cuadrito al segundo cuadrito. Entonces por eso voy a escribir yo aquí, a la hora de la muerte, más un tiempo desconocido, pues es 30. Es lo que estoy diciendo con este cuadrito. O sea, el tiempo pasado aquí es 30. Y luego, lo que sí sabemos es del segundo cuadrito al tercer cuadrito, aquí sí hay una hora. Porque como llegaron los de CSI a las 2 y se fueron a las 3, pues a las 3 tomaron la temperatura otra vez. Entonces voy a escribir aquí que la temperatura en el tiempo a la hora de la muerte más el tiempo desconocido más una hora es igual a 26. Voy a reescribir estos tres diciendo así. La temperatura en el tiempo cero, o sea, justo a la hora de la muerte, pues es 37. La temperatura en un tiempo desconocido, nomás le voy a poner D, nomás le voy a escribir D de desconocido, porque si no me va a tardar mucho. La temperatura en un tiempo desconocido es de 30 y la temperatura en el tiempo desconocido más 1 es 26. Entonces, aquí estoy haciendo puro análisis de los dibujitos. Voy a explicarlo otra vez. Al tiempo cero, pues es 37. Al tiempo desconocido es 30. Y al tiempo desconocido más 1, pues es 26. A ver, y entonces, por eso puedo escribir estas tres expresiones. Pero antes de avanzar, necesito que me digas si sí me crees estas tres expresiones, si no para detenerme aquí y volver a explicar. ¿Qué opinas de estas tres? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, profe. Ok, excelente. Ok, entonces si sí me crees estas tres expresiones, pues ya la hicimos. La primera ya la usamos, por cierto. La de t de 0 igual a 37, pues ya la usamos. Fue la que hicimos en la hojita anterior, aquí. Y entonces, ahora con estas dos voy a poder encontrar la K y voy a poder encontrar la hora del accidente o de la muerte. De la cosa esta, de la T de D igual a 30, que voy a marcar en rojito, puedo plantear una ecuación. Voy a sustituir en el modelo. La temperatura es 30. Entonces 30 es igual a 17E a la K por D más 20. Ya apliqué las condiciones rojas. Estas condiciones rojas las apliqué al modelo, que el modelo está arriba a la izquierda. Entonces ya sustituí. Entonces por eso la T grande, pues que es la temperatura, le puse 30. Y donde decía T chiquita que era tiempo, le puse D de desconocido. Y de allí puedo yo escribir entonces, voy hacia arriba, que 10 es igual a 17 EKD. ¿Me crees esa expresión? Sí, thank you. Ok, entonces pues nomás pasé restando. Y ahora voy a pasar dividiendo para que diga 10 sobre 17 es igual a E, K y D. ¿Sabes qué? Es que no voy a caber allí. Entonces, en lugar de escribir hacia arriba, voy a escribir hacia abajo. Aquí habíamos dicho que 10 es 17 E a la K por D. Y abajo voy a escribir 10 sobre 17 es E a la K y D. Pensé que iba a caber arriba, pero no. Entonces ya lo borré de arriba y lo volví a escribir abajo. Ok, y luego entonces lo voy a dejar así. Podría despejar, pero lo voy a dejar así y ahorita te voy a explicar por qué. Voy a usar entonces ahora en azul la otra condición inicial. La temperatura en el tiempo desconocido más 1 es 26. Entonces yo puedo escribir aquí 26 es la temperatura, es igual a 17 E a la K
Y en lugar de escribir tiempo, voy a escribir D más 1. Y aquí está el 20. Sustituye ahí, el D más 1 es el tiempo. Entonces aquí donde debe de estar el tiempo ya le puse el D más 1. Voy a simplificar un poquito. 6 es igual a 17 e a la K por D más K. Y luego voy a escribir 6 sobre 17 es igual a E a la K por D por E a la K. A ver, chécame estas cuentas en azul, dime si sí me las crees. Si no me las crees, pues para explicarlas con más calma. Sí se entiende, ok. Y entonces, ya en estas últimas dos, déjame ponerlas con el puntero, esta de abajo en azul y esta de abajo en rojo, son mis dos ecuaciones que forman pues un sistema. Ahí tengo mi sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, para resolver K y D. Voy a reescribir esas dos ecuaciones en una nueva hojita. El 6 sobre 17 es igual a E a la K por D en azul por E a la K. Y voy a escribir en rojo en la otra hojita, por eso ahorita no estás viendo nada. 10 sobre 17 es E a la K por D. Entonces con esas dos ya las escribí acá. Entonces tengo que resolver K y D. Y entonces este A de rojo te he dicho que la quiero dejar así, porque mira que hay un E a la K por D. Entonces puedo sustituir ahí para que esta expresión de azul diga 6 sobre 17 es igual a 10 sobre 17 por E a la K. A ver, dime si me crees cómo sustituí ahí. Creo que sí. Sale. Lo que pasa, en azul como dice E a la K por D, y pues justo en la rojo tengo E a la K por D, pues ya no tenía que despejar, porque ya salió allí igualito. Entonces, puedo hacer talacha sobre esta cuentita. Puedo yo decir, el 17 rojo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. El 10 rojo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y luego en azul, pues está el 617 es igual a E a la K. Y puedo cancelar los 17. Entonces yo nada más escribir 6 décimos es igual a E a la K. Y para despejar la K tengo que quitar esa exponencial. Para quitar la exponencial voy a poner un logaritmo. 6 décimos, esto es K. Y entonces, déjame tomar la cálculo. Para ya saber cuánto es K. Logaritmo de 6 décimos, la cálculo me dice que es menos 0.51. Tiene más decimales y voy a estar perdiendo decimales pues en todos lados. Entonces lo voy a dejar nada más así, menos 0.51. Y ya tengo quién es la K. Y si ya tengo quién es la K, pues la voy a sustituir. Y esta K la voy a sustituir en esta K para poder despejar la D. Y entonces, pues aquí dice 10 sobre 17. ¿Sabes qué? Voy a quitar la exponencial de una vez. Voy a decir logaritmo de 10 sobre 17 es igual a K por D. Esa K dije que era 0.51. Déjame, y de una vez voy a hacer en la cálculo logaritmo de 10 sobre 17. Logaritmo de 10 sobre 7 me queda menos 0.53. Tiene más decimales, pero lo voy a dejar así en 2. Menos 0.51D. Y pues ya nomás voy a dividir. Voy a dividir menos 0.53 entre menos 0.51. Ese es el tiempo desconocido. Entonces divido allí entre 0.51 y me sale 1.03.
más o menos. Si acaso 1.04. A ver, dime si me crees esas cuentas, dime si en tu cálculo te salió igual. Dime si sí voy bien. Sí, profe. Todo bien, bien. Thanks. Y pues ya acabamos. Esta D es 1.04 y la D era de desconocido. Significa que de la hora de muerte a que llegaron los cohetes del CSI pasó 1.04 horas. Para redondearlo, ya como para poner pues, números enteros bonitos, puedo decir simplemente pues, una hora. Para pues no andar sabiendo cuánto es 0.04. O no, sí puedo saber cuánto es 0.04, ¿no? Con una regla de 3. Si uno son 60 minutos, tengo 0.04, voy a multiplicar 0.04 por 60, pasaron 2 minutos. Okay. 1.04 significa más o menos 1 hora y 2 minutos. Ya no le voy a sacar los segundos. Pero entonces esa D de desconocido es 1 hora con 2 minutos. Significa entonces que podemos estimar que la hora de muerte fue a las... ¿A qué hora fue? 1 hora con 2 minutos antes. A las 00:58 más o menos. A ver, alguien que me diga si ese 00:58 tiene sentido, ¿no? Ok, excelente, thank you, Salón. Entonces ya está, la hora de la muerte es aproximadamente a la 1 de la mañana, poquitito antes de la 1 de la mañana, a las 00:58. Entonces ya sabemos pues, la hora del crimen. La hora del crimen fue poco antes de la 1 de la mañana. Y entonces puedo resumir un poquito las cuentitas diciendo, déjame poner una línea allí, la temperatura en el tiempo cero, o sea, justo a la hora pues, del accidente o del asesinato, la temperatura era 30, puedo decir a la 1 hora después, o la una hora después era 30, y la temperatura a las 2. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, sí, es que no es a la 1, es a la 1.04. 1 hora y 2 minutos era 30, y ahora sí, a las 2 horas. Pero es que por eso ya no quiero ahorrar los decimales, hombre. Total, esto es aproximado. Ya, 1 hora. Esto es 30, a las 2 horas es 26. Y quiero saber, la última pregunta que te había hecho yo, es a las 5 a.m. Para saber qué temperatura tenía a las 5 a.m., voy a dibujar otro cuadrito, aquí, en donde aquí ya están las 5 a.m. Y entonces, pues si esto fue a la 1, tiene que pasar del primer cuadrito al último cuadrito, tienen que pasar 4 horas. Entonces, por eso, como tienen que pasar 4 horas, lo último que estoy preguntando es ¿cuál es la temperatura después de 4 horas? Esta es la última pregunta y ya con eso terminamos. Para acabar, pues nada más voy a escribir este modelo. Al cabo ya sé cuánto vale esa K. Voy a anotar en la otra hojita, la temperatura es 17E a la K. Y la K ya dije que era menos 0.51, menos 0.51 por tiempo más 20. Entonces ya nada más voy a sustituir aquí donde dice la T, le voy a poner un 4 y déjame ponerlo en la cálculo. Por la exponencial, menos 0.51 por 4 más 20.
si no me equivoqué en la cálculo, la temperatura 4 horas después va a ser de 22.21 grados. Dime si sí me crees lo que acabo de decir, dime si algo te queda duda. Ya se acabó el ejercicio, muy a la CSI. Yo solo sé que no tenía idea de que ellos usaran ese tipo de cosas. Y entonces hay algo allí, no, lo que pasa es que no sabemos para qué se usan las ecuaciones diferenciales, pero básicamente es todo lo que esté cambiando en el tiempo, apuéstale a que hay una ecuación diferencial allí. Todo lo que cambia en el tiempo. Y como todo está en el tiempo, pues para todo hay ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales, conozco un doctor que hace predicciones del viento con ecuaciones diferenciales. Y las hace del viento porque el doctor Claudio, que apenas conozco pues de vista, hace mucho... Aquí. El doctor Claudio, que está en la Universidad de Michoacana, hace investigación con energías renovables. Una de esas energías renovables es el viento. Y entonces él y sus camaradas usan ecuaciones diferenciales para predecir cómo va a estar el viento hoy o cómo va a estar mañana. Y ya está perfectamente estudiado, ni le entendí, pero está bien estudiado ya eso. Y entonces, básicamente, lo que a veces algunos hacen, pues es que si yo dominara esto bien y si yo supiera programar bien Machine, puedo crear un programa o una app en el teléfono que resuelva eso y entonces ya te lo vendo, en tu teléfono pues nomás le explicas los datos y que el teléfono resuelva la ecuación diferencial. Entonces, eso es lo que está sucediendo en muchas ocasiones actualmente. Hay mucha tecnología que estamos usando diario, pero pues no sabemos la ciencia que hay allá atrás. En las imágenes que para mí yo no uso imágenes realmente, pero cuando la gente se toma fotos y se pone filtros para el Instagram y el Facebook y todas sus redes sociales, hay un chorro de matemáticas avanzadas, pero un buen de matemáticas avanzadas. O sea, ¿tiene que ver algo con probabilidad? Uy, Estefanía. Todo tiene que ver con estadística. Absolutamente todo tiene que ver con estadística. Es tan todo que hasta me cae mal porque tengo que estudiar estadística si quiero estudiar algo más. A la hora que quieres estudiar algo más te van a decir que hagas pruebas de hipótesis y que hagas las distribuciones. Entonces hay un buen... Pero sí, entonces es algo muy común que ya tengas en tu teléfono una aplicación que te ponía orejitas de perrito y nariz de perrito y no sé qué más filtros hay en los teléfonos y el usuario pues no sabe lo que hay allá atrás, pero hay un buen de ecuaciones diferenciales, hay un buen de derivadas, hay un buen de integrales, hay un buen de estadística programado allí. Nada más que no sabemos, tú nomás te tomas la foto y ya. Y dices, oh, qué bien me veo. Entonces, bueno, pues sí hay ecuaciones diferenciales por todos lados. Entonces, si puedes aprender estadística todavía, creo que este es el siguiente semestre. ¿Cuándo toman estadística? No sé, pero yo le tengo miedo a esa materia. Pues yo no miedo a estadística, pero sí con respeto y le puedes estudiar un buen. En el plan anterior la estadística era creo que en quinto semestre. Ya ustedes que es un plan nuevo, ya no me lo sé. Déjame revisar rápidamente en la página de la facultad. Ahí está, si estás en cuarto, no, entonces sí está en quinto estadística. Y hay cosas pues divertidas en la estadística, pero sí son muy... O sea, hay mucho que estudiar pues. Entonces, dudas de una ecuación diferencial muy al estilo de CSI. A ver, vas, Estefanía. Si no hay dudas de esto, pues déjame dejarte un ejercicio para que lo intentes ahorita. Sin calificación, sin penalización sobre todo. Nada más para que
empieces a practicar. Te pregunto, ¿quieres un ejercicio de ley de enfriamiento de Newton o de crecimiento poblacional? ¿De cuál quieres practicar? De población. Sale, vales. De lo que nos vaya a poner en el examen. Pues a algunas les va a tocar de población y a otras les va a tocar de temperatura. Hay más aplicaciones, ¿eh? Repito que hay una de carbono 14, pero pues no lo entiendo del todo. Puedo hacer las cuentitas, pero me cuesta trabajo explicar la interpretación. Y hay otros de circuitos eléctricos. No sé si ya tomaste algo que se llama, precisamente, ¿cómo se llama la física de electromagnetismo? ¿Ya lo tomaste? En años pasados, en cuarto semestre, llevabas la materia electromagnetismo. Maki. Ahora sí, tenías electromagnetismo en cuarto semestre y estudiaban circuitos eléctricos, estudiaban lo que se llama la ley de Kirchhoff o Kirchhoff, no sé cómo se pronuncia, y entonces hay aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la ley de Kirchhoff, pero como ya no me acuerdo de la ley de Kirchhoff, mejor ni te la cuento. Entonces el día del examen pues va a salir al azar, un ejercicio para cada quien. Entonces voy a anotarte un ejercicio aquí en la pizarra. Aquí, puedo escribir aquí. Dice, tienes un zoológico. No lo voy a escribir, mejor lo voy a dibujar. Dice que tienes un zoológico. Aquí hay un zoológico. En ciertos zoológicos se ha observado que la cantidad de animales aumenta proporcionalmente al número actual de dichos animales. Eso significa que, ¿cómo cambia la población con respecto al tiempo? Pues es proporcional a la población. Sí. Proporcionalmente. Y dice, después de 5 años, el número se ha aumentado. Entonces significa que cuando tú tienes aquí el zoológico, pasaron 5 años y ya tienes el doble de población. Y después de 7 años, el número de animales, ¿ok? Y de aquí para acá pasaron otros 2 años. Y ya tenías aquí tú 576. Entonces, quiero saber, la única pregunta es, ¿cuántos animales había el día de la inauguración? Tú lo estás inaugurando en el año 2021 y tienes alguna cantidad de animalitos, no sé cuántos. Maestro, Dime. no se ve en la presentación. ¿Quién sabe por qué? Ahí está ya. Ya cargó. Sí, thank you. Decía, tienes aquí un zoológico con algunos animalitos. En el 2021 se inauguró. Y te doy la pista que la población cambia proporcionalmente al número de animales que hay en cierto momento. A los 5 años de que se inauguró ese zoológico, o sea, es en el 2026, hay el doble de animalitos que tenías en el principio. No sé cuántos tenías al principio, pero sé que ahora ya se duplicaron. Y 2 años después del 2026, o sea, en el 2027, hay 576 animalitos. Quiero saber la cantidad inicial. Antes de mandarte a resolver el ejercicio en tu libreta, ¿se entiende el enunciado? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o lo que quiero que hagas? Todavía no te pregunto cómo ni nada de eso, nada más es para saber si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Sale, vales. Entonces, Estefanía, tienes que resolverlo en 8 minutos. Todos los demás tienen 1 hora y 8 minutos para resolverlo. Empiecen a resolverlo, empiecen a arrastrar el lápiz y me van preguntando dudas. Aquí voy a estar yo.